Hoy vamos a ver las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Qué es esto de condiciones de equilibrio? Para entenderlo vamos a hacer un experimento con esta caja que básicamente lo que vamos a hacer es aplicarle diferentes fuerzas. Lo podemos hacer con una partícula o con un cuerpo extendido. En este caso la caja es un cuerpo extendido que se comporta como una partícula si calculamos su centro de masa y aplicamos la fuerza en su centro de masa. Esto lo hemos visto en la unidad de energía potencial gravitacional. Si quieren, revisan el concepto de un cuerpo extendido. Bien, en este caso lo que vamos a hacer como experimento es ver qué pasa cuando aplicamos fuerzas a esta caja y a partir de ahí vamos a ir determinando cuáles son las condiciones necesarias para que un cuerpo esté en equilibrio. Si a la caja le aplicamos una fuerza, lo que va a suceder es que la caja se va a acelerar. Mientras más tiempo le apliquemos la fuerza en forma constante, más velocidad va a tener porque se está acelerando con una aceleración constante. Ahora, ¿qué pasa si a la misma caja le ponemos dos fuerzas? Una fuerza grande y una fuerza menor en sentido opuesto. También se va a acelerar, pero con una aceleración menor. Mientras apliquemos esta fuerza en forma constante, esta aceleración que la acelera hacia la derecha se va a mantener constante. Eso lo hemos aprendido a calcular en las unidades anteriores de dinámica. Bien, a simple vista, si vemos esta caja, no podemos decir que esté en equilibrio si se está acelerando. ¿Qué es lo que podemos hacer a simple vista para que esta caja se quede en equilibrio? La primera idea que nos surge sería aplicarle a la caja una fuerza igual pero opuesta, de modo tal que la caja se ha quedado quieta. Podemos obtener como una primera conclusión que si a un cuerpo le aplicamos dos fuerzas iguales pero opuestas, estaría en equilibrio. Y esto matemáticamente se escribe como la sumatoria de fuerzas aplicada al cuerpo es igual a 0. Esto podríamos decir que el cuerpo parece que está en equilibrio. No siempre es así. Y me van a preguntar por qué. Para poder ver por qué no siempre que aplicamos fuerza igual y opuesta el cuerpo está en equilibrio, vamos a tener que ver a la caja desde arriba. Lo que vamos a hacer es ver la caja desde arriba. Vamos a ponerle un eje de rotación y vamos a cambiar la recta de acción de esta fuerza. De modo tal que esta fuerza va a empujar en esta esquina y esta fuerza va a empujar a la caja en esta esquina. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando soltamos la caja empieza a girar acelerándose angularmente. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que la caja se está acelerando angularmente al cambiar la recta de acción de la fuerza. Bien, lo vamos a analizar con los conceptos de la unidad anterior, en el cual vamos a dejar de vuelta quieta la caja y vamos a analizar qué es lo que hacen estas fuerzas, que si bien si las sumamos nos sigue dando 0, la caja rota. Lo que pasa es que esta fuerza 1 genera un torque sobre este eje de rotación y esta fuerza F2 genera otro torque sobre el eje de rotación. Vamos a poner al eje X positivo hacia la derecha. Si hacemos sumatoria de fuerza en el eje X nos va a quedar la fuerza 2 menos la fuerza 1 igual a 0. Es decir, se cumple la condición de que la caja estuviera quieta sin aceleración, pero tenemos una aceleración angular. Para poder calcular esta aceleración angular vamos a graficar la recta de acción de esta fuerza que actúa a una distancia r del eje de rotación. Esto lo que va a producir es un torque y este torque, que es la magnitud de la fuerza por el vector posición, lo que produce una rotación en este sentido. Si queremos calcular la magnitud de este torque, es la magnitud de la fuerza por el vector r por este ángulo, que es phi, que en este caso es 90 grados. Esto nos genera un torque que produce una aceleración angular en el sentido que indican las flechas verdes. Si aplicamos la regla de la mano derecha, esto es, extendemos la mano derecha en la dirección del vector de posición hasta el punto de aplicación de la fuerza y cerramos la mano derecha en la línea de acción de la fuerza, el pulgar nos va a indicar que el torque es un vector que sale por el eje de rotación hacia nuestros ojos, como está el pulgar saliendo de la pantalla. Ahora graficamos la recta de acción de esta fuerza 2 y también se ha desplazado desde el eje hasta esta distancia que también es r. Es decir, son iguales, las fuerzas son iguales y
si calculamos la magnitud del torque generado por la fuerza 2, nos va a dar la magnitud de la fuerza 2 por R por el seno de φ. En este caso, el ángulo que forma el vector de la fuerza, que habría que moverlo hasta donde termina el vector de posición, es 90 grados. Y para hacer sumatorias de torque o momento de fuerza, vamos a elegir el sentido de rotación positivo en el sentido antihorario, de modo tal que nos va a quedar el torque 1 produce una rotación de la caja en sentido antihorario, de modo tal que es positivo. Y el torque 2, generado por la fuerza 2, también produce una rotación en la caja en sentido positivo. La sumatoria de torque nos va a quedar el torque 1 más el torque 2 distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un torque neto, que en este caso es el que acelera angularmente la caja. Como tenemos un torque neto, la caja no está en equilibrio. ¿Cuáles son entonces las condiciones de equilibrio? Ya vimos que si la caja se le aplica una sola fuerza, esta se acelera. Por ello podemos hablar de dos condiciones de equilibrio. La primera es que la caja no tenga aceleración. Puede ser porque no se aplica ninguna fuerza o puede ser porque se aplican fuerzas iguales y opuestas. De modo tal que la sumatoria de fuerza nos da igual a 0. Si este vector fuerza lo expresamos en términos de sus componentes, ya que las fuerzas pueden actuar en muchas direcciones en las tres dimensiones, nos va a quedar que la primera condición de equilibrio en términos de las componentes de la fuerza nos va a quedar la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0 y la sumatoria de fuerza en el eje Z igual a 0. Esta es la primera condición de equilibrio, que las sumatorias de fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0. Podemos decir que en el caso de una partícula no tiene que tener aceleración en un marco de referencia inercial. Y en el caso de un cuerpo extendido, el centro de masa del cuerpo tampoco tiene que tener aceleración en un marco de referencia inercial. Resumiendo, la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo extendido sobre una partícula tiene que ser igual a 0 para que no tenga aceleración. Es decir, esta caja no cumple la primera condición de equilibrio porque se acelera. No importa cuántas fuerzas estén actuando, que podría ser también el rozamiento entre la caja y el piso, la caja se acelera, no cumple la primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? La segunda condición de equilibrio está asociada a esta rotación de la caja. Es decir, no tiene que pasar que un cuerpo rígido tenga tendencia a comenzar a girar alrededor de ningún punto, ya sea este eje o cualquier otro eje. Si analizamos la caja vista desde arriba donde actúan dos fuerzas, en este caso tenemos una fuerza y la otra fuerza actuando en la misma recta de acción que pasa por el eje de rotación. Si hacemos sumatoria de fuerza en el eje X nos va a dar 0 porque estas fuerzas son iguales y opuestas. Y si hacemos sumatoria de torque nos va a dar 0 porque no hay brazo de palanca. Es decir, las dos fuerzas al actuar en la misma recta de acción se cancela una a otra y como no hay brazo de palanca da 0. La caja no se acelera y la caja no se acelera angularmente. Podemos poner un caso más complicado al que le vamos a hacer zoom para analizarlo mejor. Tenemos una fuerza grande que actúa de izquierda a derecha y tenemos dos fuerzas chicas que son la mitad de la fuerza grande. Si analizamos, la recta de acción de la fuerza grande pasa por el eje de rotación que vamos a poner el eje X. Si hacemos sumatorias de fuerza en el eje X nos va a quedar la fuerza menos un medio de la fuerza menos un medio de la fuerza. Es decir, la fuerza menos la fuerza es igual a 0. Estamos cumpliendo la primera condición de equilibrio. Esta combinación de fuerzas que actúan sobre el cuerpo satisfacen la primera condición de equilibrio. Vamos a ver qué pasa con la segunda condición. La segunda condición está asociada a la aceleración angular que lo produce un torque o un momento de fuerza. La recta de acción de esta fuerza es esta línea punteada azul, que actúa a una distancia r del eje de rotación, de modo tal que produce una rotación en sentido antihorario de la caja. Pero, ¿qué pasa? Esta fuerza 2 actúa sobre esta recta de acción que está a la misma distancia r, pero en el otro sentido, produciendo una rotación en la caja en sentido opuesto. Como
las dos fuerzas tienen la misma magnitud y están aplicadas a la misma distancia r, pero en sentido opuesto del eje de rotación, un torque se cancela con el otro torque. Es decir, si hacemos sumatoria de torque y elegimos el sentido de rotación positivo en el sentido antihorario, vamos a tener que la fuerza, al actuar sobre la misma recta de acción que está el eje de rotación, no tiene brazo de palanca, no genera torque. Esta fuerza de arriba, el torque que genera es un medio de la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector de posición, por el seno de 90 grados, que es 1. Esta fuerza genera un sentido de rotación positivo, de modo tal que nos va a quedar positiva. Ahora, esta fuerza genera una rotación en sentido horario, de modo que nos va a quedar el torque negativo. Va a ser menos un medio de la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector posición por el seno de 90 grados, que es 1. Si sumamos un medio de la fuerza por R menos un medio de la fuerza por R, nos va a dar 0. Y esta es la segunda condición de equilibrio. Es decir, volvamos a la diapositiva que estábamos analizando y podemos agregar que la suma de torques externos que actúan sobre un cuerpo debe ser 0. Es decir, la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de torque o momento de fuerza que actúan sobre un cuerpo tiene que ser 0. Si vemos nuestra animación, la segunda condición de equilibrio es exactamente lo contrario a lo que está pasando. El cuerpo no puede acelerarse angularmente ni tampoco estar girando angularmente. Como siempre que hacemos sumatorias de fuerza o torque aplicando las leyes de Newton, solo se incluyen torques externos porque los internos se anulan mutuamente. Podemos reescribir esta ecuación con palabras de la siguiente forma. La suma de los torques debido a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo con respecto a cualquier punto específico debe ser 0. En este caso nosotros pusimos el eje de rotación en el centro de masa del cuerpo, pero se pueden generar torques en cualquier otro punto del cuerpo. Si resumimos, el equilibrio estático es cuando tenemos un cuerpo extendido o una partícula sobre la que actúan fuerzas o no actúa ninguna, pero no tiene que tener aceleración y además no puede empezar a girar. No puede estar girando y no puede acelerarse angularmente. Que si lo escribimos matemáticamente, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene que ser 0 para que no tenga aceleración y las sumatorias de torque que actúan respecto a cualquier punto del cuerpo extendido tiene que ser 0 para que no tenga aceleración angular. ¿Qué es el equilibrio no estático? El equilibrio no estático es cuando se cumplen estas dos condiciones de que el cuerpo no tenga aceleración y que no empiece a girar, es decir, que no haya una sumatoria de fuerza neta sobre el cuerpo diferente de 0 o un torque neto diferente de 0 sobre el cuerpo, pero además el cuerpo se mueve con movimiento traslacional uniforme. ¿Qué caso podemos tener? Bueno, en este caso podemos tener nuestro avión Illusion del curso de física que se mueve volando con rapidez, dirección y altura constante. Este es un caso de equilibrio no estático. Es el caso en el que el cuerpo se mueve con rapidez, dirección y altura constante. Nosotros vamos a hacer ejercicio de los dos tipos y bueno, como ven es un tema bastante sencillo, simplemente se tiene que cumplir que las sumatorias de fuerza que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0 y que la sumatoria de torques netos que actúan sobre el cuerpo sean igual a 0. Con respecto a lo que es un cuerpo extendido, lo explicamos en este video de cuerpo extendido en la lista de reproducción de energía potencial gravitacional y además estamos analizando cuerpos rígidos, que es lo que aprendimos en la lista de reproducción anterior, pero lo que vamos a aprender en esta unidad es que los cuerpos rígidos sí se deforman un poquito o mucho y vamos a aprender a calcular esas deformaciones. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.